Y estas son las imágenes de lo que ocurrió hoy en Ayacucho. Vemos al vicepresidente Martín Vizcarra que en compañía del gobernador regional Wilfredo Oscorima intentaba establecer un diálogo con un grupo de docentes de esta región y sin embargo aparentemente hubo un rechazo, por lo menos por parte de algunos profesores que incluso lanzaron algunos objetos, se quejaron y reclamaron y finalmente este diálogo aparentemente no se pudo concretar. Estas son las... A ver, vamos a escuchar. Como hay mucha gente, no hay posibilidad de dirigir en contra de la solución. No mandan a veces ni con 10 céntimos, ni lápiz tienen. Y nosotros, por esa vocación que tenemos, lamentablemente no llegamos a dejar al discriminar. ¡Caramba! Levanta. Muy bien, aparentemente con algunos sí se pudo conversar, con otros no. Hubo gente que se quejó, que no creyó en la posibilidad de llegar a ningún acuerdo con el vicepresidente en esta región. Esto es lo que vimos hoy en la mañana y es por eso que hemos invitado esta noche al vicepresidente Martín Vizcarra para que nos cuente detalles de lo que ocurrió en Ayacucho y además de cómo va a continuar enfrentando el gobierno la situación que tenemos con esta huelga del magisterio. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, buenas noches, Mávila, muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasó? Dice que le tiraron objetos, que hubo gente que reclamó, que no lo consideraron un interlocutor válido. ¿Cuál fue la situación que encontró en Ayacucho? No, en realidad hubo sí un grupo de docentes que no querían dialogar, pero más allá de decir que tenemos ya nuestro representante en Lima y conversen con él, no hubo, más allá de algunos gritos, pero no hubo objetos, ¿sabes? Realmente por lo menos yo no los observé. ¿O no lo alcanzaron? No, seguramente. No, pero hemos estado ahí dentro del grupo de docentes, ¿no? Porque todo esto se inicia en este gore ejecutivo que hemos tenido el lunes y martes, donde los ministros de Estado, todos, se reúnen con los gobernadores regionales y además de ver los problemas particulares que tiene cada región, también se analiza el segundo día del GORE, el día martes, la problemática nacional. Y como no, el principal problema ahora es la huelga docente. Es la huelga docente. Entonces tratamos. Y entonces explicando todo lo que ya se había llegado como ofrecimiento a las diferentes dirigencias con las que se ha hablado, los gobernadores dijeron, oye, pero realmente los ofrecimientos son bastante significativos en beneficio para los docentes. ¿Por qué no se explica y se llega mejor? Y ahí es que el gobernador de Ayacucho me invita para que vaya. Obviamente, como no voy a aceptar la invitación, me esperó con el alcalde de la provincia, el alcalde de la ciudad, con el director regional de educación, con los jefes de las 11 UGELes de Ayacucho. Hablamos sobre la situación, hablamos con los medios de comunicación y como el local del gobierno regional de Ayacucho está a solamente media cuadra de la plaza, algunos de los que estaban en la conferencia de prensa nos dijeron, vicepresidente, ¿por qué no va a saludar a los docentes que están aquí a media cuadra? Vamos. O sea, la idea no es ir a llegar a ningún acuerdo, era ir a conversar y si tenían algo que decir, escucharlos. Era solamente eso, escuchar y decirle cuál es el planteamiento. Ahí escuchamos nosotros de que las personas que sí hablaban y querían dialogar no tenían la información clara. No sabían, por ejemplo, que uno de los acuerdos era homologar al contratado con el nombrado. Decía, ustedes están beneficiando solamente al nombrado. Yo soy contratado y gano 1.200. ¿Así me va a quedar? No, decía docente. Profesora, una profesora, usted a partir de noviembre va a ganar 2.000 soles. Es decir, un incremento de más del 60%, de 1.200, subir a 2.000 soles. Y entonces, y ahí se generaba el tumulto, la bulla, y decían, no, ya tenemos nuestro dirigente en Lima, converse con él. Perfecto, los escuchamos, a los que quieran hablar. Los que no, ¿mencionaron quiénes eran sus dirigentes en Lima? Sí, dijeron que eran los representantes del Comité de Lucha, con quienes se ha hablado viernes, sábado, domingo y lunes. Aquí en el Ministerio de Educación, el equipo liderado por la ministra, con 5 congresistas que representan a 5 fuerzas políticas de diferentes partidos en el Congreso, finalmente llegaron a un acta de 9 acuerdos. Claro, usted no participó en la elaboración de esa acta, entonces, estuvo presente cuando No estuve presente, pero conozco punto por punto. Sí. Y entonces lo que decían es, ¿por qué no se explica mejor? Porque aparentemente la dirigencia no transmite a los docentes estos acuerdos. Y entonces, si no saben lo que está ofreciendo el gobierno,
entonces hay esta continuación de la huelga porque no se conoce el ofrecimiento formal que ya tiene el gobierno. Ahora, ¿por dónde va la autocrítica? Los críticos dicen que esto comenzó en el Cusco y que se pudo evitar que se extienda al territorio nacional y a tantas regiones y evidentemente a que llegue a la capital como ha llegado, que hubo un mal manejo para la huelga en el Cusco y que por lo tanto esto se dejó crecer y usted me acaba de decir que hay un problema de comunicación. ¿No hay ahí una responsabilidad del Ejecutivo al no haber podido trasladar estos acuerdos y estas concesiones al magisterio? No, Mávila, el problema está en que hay una dirigencia que representa a los maestros que está oficialmente, legalmente acreditada, que es el SUTEP-SEN. Y entonces nosotros ingresamos al gobierno e interactuamos con el SUTEP-SEN, que es la dirigencia que hace más de 30 años representa el SUTEP a los docentes. Pero la pregunta, y perdóneme que lo interrumpa, es cuando estalla la huelga en el Cusco, ya se sabía que el SUTEP-SEN había perdido completa representatividad. Entonces, ¿no era parte de la obligación del gobierno entender lo que estaba pasando, entender esta fractura en el grupo de maestros del Estado y poder acercarse a los interlocutores válidos? Sí, es que se fue al Cusco, se habló, los dos viceministros fueron al Cusco. Pero entonces, claro, ahora uno puede hacer análisis y evaluaciones después del problema y decir, yo hubiera hecho tal cosa. Pero se solucionaba el Cusco, iba a salir Puno, Ayacucho, Arequipa, porque finalmente la dirigencia se ha fragmentado en 25 dirigencias, porque no reconocen ya la legitimidad de la dirigencia sindical formalmente acreditada. Y entonces, por eso se ha dado este tema y entonces el pedido es igual, es similar. La demanda del docente en Tumbes es la misma demanda en Tacna, como puede ser en Loreto o en Ayacucho. Entonces se ha atendido de manera integral y hemos visto y hemos llegado con propuestas concretas. Ha habido un gran esfuerzo del gobierno por atender estas demandas y realmente el aumento que estamos haciendo en año y medio de gobierno es muy significativo. Y entonces, pero eso no se conoce. El piso salarial, porque yo lo conozco. Como recuerdas, Mávila, yo he sido presidente del gobierno regional de Moquegua, donde trabajamos intensamente a favor de la educación, logrando que Moquegua sea el primer lugar a nivel nacional en educación, los 4 años que yo estuve a cargo de la presidencia. Pero sin embargo yo era impotente como presidente regional porque podía mejorar la educación en las competencias que dependían del gobierno regional. Yo di una laptop a cada docente, puse internet en los colegios, mejoré las instituciones educativas, pero no podía aumentar el sueldo de los docentes porque es una política remunerativa nacional. Entonces, es un tema de presupuesto que le compete al gobierno central. Entonces, por eso, cuando yo acompaño a Pedro Pablo Kuczynski en esta candidatura a la presidencia, yo le digo, y soy parte del equipo que toma la decisión, si somos gobierno, este sueldo tan bajo de los docentes de 1.200 soles, tiene que elevarse por lo menos a 2.000 soles como piso salarial. Y esa fue, porque yo conocía el problema. Y ahora, en el gobierno nacional, tengo que atenderlo, ¿no? Entonces, porque yo lo conozco, fue una promesa. Encontramos una situación económica muy difícil y no nos permitió atender este compromiso de campaña electoral el primer año, que se cumplió ahora en julio. Pero el compromiso se cumplirá en noviembre, o sea, con pequeños meses de retraso. Y no se cumple en junio por las situaciones que describió el presidente en el mensaje, por estas eventualidades del fenómeno del niño costero, el caso Lavallato, Odebrecht, en fin, los problemas que tuvimos para poder despegar económicamente como se hubiese querido, el tema de la recaudación. Y por eso Mávila se dijo, ese aumento será para el año 2018. Pero los maestros dicen, no. Hay un compromiso, hay que cumplirlo. Efectivamente, se hace una nueva revisión, se exprime la caja hasta donde pueda y se logra de manera, me parece a mí, muy significativa, hacer el aumento a partir de noviembre de este año. El 1 de noviembre se hace el aumento, pero no solamente a los nombrados, sino también a los contratados que serán homologados. O sea, me parece muy significativo, el aumento es bastante. Ahora, no solamente es que los maestros van a ganar 2.000 soles, es el nivel 1, la categoría más baja. Hay profesores que van a ganar a partir de noviembre hasta 3.500 soles. Entonces hay varios niveles que van ganando diferentes niveles remunerativos. Claro, y es precisamente lo que se entiende por el espíritu de la norma, que a través de estas evaluaciones famosas que se han cuestionado, el maestro pueda ir ascendiendo en esta escala salarial. Ahora,
Viendo el panorama político al que se enfrentaba el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski cuando asume la presidencia, cuando se vuelve gobierno con esta mayoría de Fuerza Popular en el Parlamento, ¿no fue un error mantener al ministro Saavedra sabiendo que esa mayoría parlamentaria en algún momento iba a obrar como obró? Pero es que el ministro Saavedra había demostrado con los hechos que tenía resultados que avalaban. Habían comenzado los resultados no solamente de las evaluaciones al interior de nuestro país, que son las evaluaciones censales de educación. El Perú está mejorando en las dos competencias que se evalúan, comprensión lectora y lógica matemática, sino la prueba PISA comenzó a pesar de lo mal que está la educación, comenzó a verse un punto de inflexión y comenzó a mejorar. Entonces, siendo una política de Estado de la educación, se pensó dar continuidad. Pero por los resultados a partir de PISA, porque le digo, objetivamente, hay muchos cuestionamientos en general a lo que fue la política del gobierno de Ollanta Humala. Por eso. ¿No? Que fue populista, que se suspendieron las capacitaciones, por ejemplo, lo dicen los propios profesores. Sí. ¿El hecho de mantener a un ministro no era una provocación al Congreso? Es que se pensó de manera objetiva en continuar una política de Estado que se había implementado no en el gobierno de Ollanta Humala, sino venía de atrás y que había que darle continuidad. Pero bueno, el tema está que ya el ministro Saavedra no está y los compromisos que asumimos en campaña y que somos conscientes que requiere un sector tan importante como la educación se están cumpliendo. Uno, aumento salarial. Dos, comenzar a atender la deuda social. En el presupuesto del año 2018, presupuesto que se está proponiendo al Congreso de la República, se consideran los 200 millones de soles para atender para la educación, deuda social de educación. Quizás se requiera mayor cantidad, pero de inicio estamos hablando 200 millones. Estamos hablando, los contratados eran muy maltratados en la educación. Se les pagaba diferencialmente menos y además no se les pagaba CTS, luto, sepelio. A partir de septiembre del próximo mes, a partir del 1 de septiembre, tendrán derecho, como cualquier trabajador, a esos conceptos básicos de un trabajador, compensación de tiempo de servicios, asignación de luto, sepelio. En consecuencia, estamos mejorando a todos los docentes. Pero si mejoramos con un gran esfuerzo del gobierno la parte remunerativa, también tenemos que mejorar el dictado de clases. Y es por eso que hay capacitaciones. Va a haber capacitaciones graduales y en función de las capacitaciones se hace la evaluación. La famosa evaluación. Pero una evaluación para mejorar la educación. Antes de ingresar al tema concreto de la evaluación, que parece ser la piedra en el zapato hoy para levantar definitivamente la huelga, quisiera referirme a este acuerdo o a este documento que recoge 9 iniciativas o 9 acuerdos, digamos, por parte del diálogo, producto del diálogo. Están las conversaciones de los dirigentes con la ministra, están las conversaciones de los dirigentes con los congresistas que se ofrecieron como mediadores, están las conversaciones que se han sostenido a lo largo de toda la huelga. ¿No pudo llegarse a este documento antes, no a los 70 días de iniciada la huelga? En realidad... o sea, no ha sido que los ha ido arrinconando el magisterio con pedidos y pedidos y pedidos y que al comienzo, porque al comienzo se hablaba, por ejemplo, que en el tema de la deuda social no iban los 200 millones. Iba 140. Iban 140. 200 millones para pagar deuda social. Pero si en se podía otorgar los 200, no, ¿por qué no se otorgó desde un primer momento? Es que también hay otros sectores que requieren también pagar deuda social, no solamente es el sector educación. Y entonces decía, preferentemente, el 70% de los 200 millones que se tiene para pagar deuda social en el 2018 será para educación. Hay que hacer un esfuerzo adicional y ahora los 200 millones es para el sector de educación. Entonces, en función de la caja fiscal se buscará nuevos recursos para pagar otros sectores que también tienen una deuda social. ¿Y por qué es deuda social? ¿Es una deuda social generada en nuestro gobierno? No, que viene de varios, 3, 4 gobiernos anteriores que han dejado de acumular cual bola de nieve una deuda que ha ido creciendo y creciendo y que ahora es muy grande, pero hay que atenderla y tenemos la voluntad de hacerlo. La semana pasada tuvimos una mesa muy interesante con ex ministros de Educación, estaba la señora María Isabel León, si no me equivoco, el nombre de la persona que había trabajado el plan de gobierno de Fuerza Popular, viendo el tema de educación, y ella decía que lo que no ocurrió en este gobierno es una transferencia correcta de la situación en la que se encontraban los ministerios tras el gobierno de Ollanta Humala, que en eso pecó el nuevo gobierno de no haber exigido cuentas claras y los documentos, sino que se fueron enterando de la realidad que habían dejado
digamos, los funcionarios del gobierno anterior en el camino y que esto ha retrasado el inicio de las reformas y el inicio de los cambios. Pero hemos continuado. Ahora, sabemos que siempre hay deficiencias en las transferencias de un gobierno a otro. Se hacen 15 días. Imagínense 5 años de gobierno, poderlos identificar los problemas que existen en 15 días, que es el proceso de transferencia, realmente es muy difícil. Pero sobre la marcha, los errores que hemos ido viendo, los hemos denunciado, los hemos sacado a la luz, no porque hayan estado escondidos, sino porque los vamos encontrando durante la gestión y se han ido corrigiendo. Por eso hay este tipo de medidas que se están tomando en beneficio de los docentes. Porque aquí el problema es que en los últimos 2 gobiernos prácticamente no se aumentó a los docentes. Solamente un aumento diferencial a los que accedían a los exámenes y cambiaban de categoría. Pero el piso salarial prácticamente se ha estado inalterable en los últimos 10 años. Obviamente, con el aumento del costo de vida no puede tenerse a un profesional, que es tan importante porque a él le encargamos la educación de nuestros hijos sin un reconocimiento de aumentos salariales. Eso se está corrigiendo ahora. Incluso hay un compromiso de trabajar a través de una comisión con el Ministerio de Economía y Finanzas cuál sería el nivel que llegaríamos al año 2021, porque no es el único aumento, sino quisiéramos ir recuperando la capacidad adquisitiva de los docentes, porque realmente es importante pagar bien, pero así como pagamos bien, necesitamos que también mejoren el nivel de la educación, porque de eso depende el futuro y el desarrollo de nuestro Sí, y hay país. una sensación, creo que general en el país, de que sobre el tema de las evaluaciones no se puede negociar, de que son innegociables, previa capacitación, por supuesto. 2 últimas preguntas que no tienen que ver directamente con el tema de los maestros, sino que aprovecho su presencia en el programa. Una, se dice que el presidente lo responsabiliza del fracaso del contrato de Chinchero y que hay una grieta. No, en absoluto, en no. Palacio de Tenemos una Gobierno. muy buena relación con el presidente. Se puede evidenciar en cada viaje que hacemos juntos. Prácticamente todos los viajes del presidente me pide que lo acompañe y estamos juntos. Hay una muy buena relación que viene desde la campaña, durante mi cargo ministerial y ahora en el ejercicio del cargo de vicepresidente de la República. ¿Y por qué se quiere ir a Canadá entonces? Es un tema que está en evaluación, porque realmente si bien yo tengo un cargo que es meramente protocolar como vicepresidente, no es un cargo ejecutivo, ¿no? Entonces no es que tome decisiones y que tenga un carácter ejecutivo. En consecuencia... ¿Pero Canadá? No. Si vemos los diferentes países en los cuales podría irse, una de las alternativas que hemos visto, que hemos evaluado de manera preliminar, podría ser Canadá, porque es un modelo de desarrollo seguir a Moquegua, porque Canadá, por el Perú, yo cuando era presidente regional de Moquegua, una región minera, veía cómo un país como Canadá había desarrollado en función de su desarrollo minero. Porque les soy honesta, suena a premio, suena a que Vizcarra se quedó sin ministerio, entonces mandémoslo a una embajada para que no se quede aquí sin hacer nada. No, es la segunda más fría del mundo. Es la segunda embajada más fría del mundo. Las condiciones climáticas son muy difíciles, pero sin embargo, su desarrollo minero, su armonía entre la minería y el desarrollo de otras actividades de los pueblos originarios de Canadá, que son los problemas que tenemos aquí en la famosa licencia social. ¿Cómo han manejado Canadá también que permiten hacer desarrollo minero con una alternancia en armonía con los pueblos originarios de Canadá? ¿Cómo han desarrollado la educación de manera tan importante? ¿Por qué no podríamos hacer eso en nuestro país y tomar esa experiencia? ¿Ya hay fecha? Es mi última pregunta. No hay fecha aún. Eso finalmente depende del presidente de la República, pero sí se evaluó, somos absolutamente sinceros en reconocerlo, pero la decisión final la tomará el presidente de la República. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en 2017. Fue Martín Vizcarra, vicepresidente de la República, y tenemos que hacer un cambio porque viene a conversar con nosotros también el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, está ya aquí con nosotros. Mañana se presenta una moción de interpelación en contra de la ministra de Educación, precisamente por el tema de la huelga de maestros, así que vamos a preguntarle cuál ha sido la postura. No olvidemos que el día de hoy también hubo una reunión entre algunos dirigentes de los profesores y algunos representantes de esta bancada. ¿Qué pasó? La congresista Bartra salió, ofreció algunas declaraciones, dijo que había que transparentar las evaluaciones, pero no tuvimos mayores detalles. Quizá el congresista Salaverry pueda ahora responder algunas preguntas. Bienvenido y muchas gracias.
Buenas noches, Fabio. Muchas gracias a ti. La congresista Bartra habló de transparentar las evaluaciones ahora al final de esta reunión con los representantes del magisterio. ¿A qué se refiere exactamente y cuál ha sido el rol de Fuerza Popular en la historia de esta huelga? Bueno, primero que es uno de los mayores problemas, preocupaciones que tiene el magisterio, así lo han dado a conocer en esta reunión, porque dice que como esto está a cargo de los gobiernos regionales, en algunas regiones se presta para el clientelismo político, para que los movimientos regionales que están en el poder en esa región favorezcan a aquellos profesores que son afines a sus pensamientos, a sus ideas, a sus movimientos. Entonces, transparentar significa ver de qué manera hacemos participar también a los maestros en estos comités evaluadores, pero sin embargo tampoco ellos han aceptado esa propuesta. Es decir, ha fracasado la reunión con Fuerza Popular. Ha fracasado desde un inicio el diálogo que tenía el Ejecutivo con los maestros que están encabezando esta huelga. Nosotros, a través de un grupo de congresistas encabezados por Héctor Becerril, tomamos contacto con los representantes, pero luego suspendimos esas conversaciones porque obviamente si ya el Ejecutivo con la ministra y con 5 voceros estaban en plenas negociaciones, no nos parecía serio tener una negociación paralela. Esas conversaciones se han retomado el día de hoy, lamentablemente no han llegado a buen puerto. Hay una posición muy radical respecto a que no quieren salir del magisterio a pesar de desaprobar 2 hasta en 3 oportunidades las evaluaciones, y nosotros nos mantenemos firmes también en nuestra posición en que no solamente es necesario la capacitación, sino que es fundamental que se les evalúe. Los congresistas del APRA los han criticado mucho, han dicho que en el momento en que se les convocó, que lo que se trataba era de transmitir un mensaje de unión como Congreso de la República, como Congreso como tal, como poder del Estado, ustedes más bien optaron por una estrategia particular que perseguía de alguna manera otra intención. Luego se reúnen solos con el magisterio para escuchar. Entonces, la pregunta es, ¿no ha habido aquí un trasfondo político, un intento de capitalizar a favor de Fuerza Popular y de boicotear más bien el papel que ha desempeñado el gobierno con todas las dificultades que podemos atribuirle al Ejecutivo, por supuesto, en el manejo, o con todos los errores que le podemos atribuir en el manejo de esta paralización? De ninguna manera, y creo que hacen mal aquellos que sustentan esa posición, porque lo que tratan de hacer es justificar este fracaso que se ha tenido en el manejo de tratar de encontrarle una solución. Pero lo que no hay que perder de vista, Mávila, creo yo que es el verdadero problema de esta crisis en la que vivimos, que son los estudiantes, que es el año escolar que está a punto de perder millones de estudiantes, cerca de 3 millones de jóvenes, de niños. Es esa situación la que nos debe preocupar, no los dimes y diretes, no quién se reunió primero, quién se reunió después, es ver cómo encontramos una solución o cómo le hacemos entender al magisterio que el ser maestro es un tema de vocación, más allá de sus legítimas demandas, de las cuales creo yo que han accedido ya cerca de 8 puntos de 9, pero que no vamos a permitir. Y cuando digo no vamos, no solamente me refiero a Fuerza Popular, creo que ahí coincidimos todos, las demás bancadas, el Ejecutivo, los medios de comunicación, los padres de familia. No vamos a permitir que se modifique o se derogue el artículo 23 que exige que los maestros sean evaluados y en caso de no aprobar esas evaluaciones, lamentablemente van a tener que dejar las aulas. Ahora, queremos maestros bien formados porque en ellos encomendamos la educación de nuestros hijos, que es lo más importante que tienen muchas familias para poder dejar atrás la pobreza. Hablábamos con el vicepresidente hace unos minutos y reflexionábamos sobre quizá la incapacidad que se ha tenido para comunicar sobre estas evaluaciones. Hay idea, por ejemplo, los profesores del Cusco, los de Chiclayo, los más alejados, consideran que esto es una evaluación que se ha tomado de un modelo extranjero y que se va a aplicar sin considerar las condiciones en las que trabaja cada uno de ellos, que son completamente diferentes. En el norte del país, en el sur, en el centro, aquí en Lima, son distintas. Sin embargo, la ministra ha salido y ha explicado, acá hay
un plan, digamos, 4 tópicos, ¿no?, que tienen que ver más bien con capacidades pedagógicas, no de conocimiento. Es decir, el maestro no va a pasar una prueba para saber si sabe la raíz cuadrada de tal o cual, o para ver si sabe cuándo murió Napoleón Bonaparte y en qué circunstancias lo hizo, sino tiene que ver con promover el clima de respeto al aula, regular el comportamiento de los estudiantes, resolver dudas, gestionar tiempo de enseñanza, manejar las intervenciones de clase y fomentar el interés de sus estudiantes. Es decir, pasa por manejo pedagógico y van a tener observadores que son profesores. ¿No pudo Fuerza Popular servir también de mediador para trasladar esta información a los profesores en la reunión? Bueno, ¿O sí lo han hecho? Lo hemos intentado el día de hoy, por eso que Rosa Bartra hablaba de transparentar, porque actualmente quienes evalúan, el director y un representante de la PAFA. Y sabemos pues que en algunos pueblos alejados, pueblo chico, infierno grande, ¿no? A veces hay rencillas entre profesores y directores, y muchas veces injustamente son desaprobados. Por eso que nosotros planteamos que en este grupo pueda participar también un representante de la plana docente, pero lamentablemente no han accedido. Y aquí lo que corresponde es que ya los gobiernos regionales que tienen a su cargo ya el manejo del sector de educación ya tomen cartas en el asunto. Tomen cartas en el asunto y que hagan respetar lo que dice la ley. La ministra anunció un decreto de urgencia mañana que va a concretar, que va a poner sobre papel todos estos acuerdos. Keiko Fujimori salió a decir que le otorgaba facultades legislativas. ¿Cómo se entiende ese mensaje de Keiko Fujimori en una situación de verdad de emergencia en el país? De apoyo, de aporte. ¿Qué es lo mejor que podemos ofrecerle al Ejecutivo desde el Congreso? Nuestras facultades, las facultades que nos ha entregado el pueblo para legislar, le estamos diciendo, toma y haz o emite los decretos que necesites o consideres necesarios para que te ayuden a resolver este problema. ¿Qué mayor aporte y qué mayor apoyo que ese? Lo que pasa es que lamentablemente siempre tratan de malinterpretar los mensajes o que provienen de Keiko Fujimori o que provienen de la bancada de Fuerza Popular. Nosotros hemos querido apoyar al Ejecutivo. ¿Necesitas legislar? ¿Necesitas hacer modificaciones? Aquí están las facultades para que si crees conveniente las solicites. Pero no las han solicitado y van a emitir un decreto de urgencia. De apoyar al Ejecutivo, salir en un mensaje a la Nación casi retando o increpándole al presidente su poca habilidad para manejar la situación. Bueno, pero es evidente que han sido incapaces de solucionar esta huelga durante más de 70 días. Eso lo sabe todo el Perú. Lo que nosotros hemos hecho es, señor presidente, en estos sectores están habiendo problemas. Está usted a tiempo para poder replantearse y recomponer, refrescar su gabinete. A pesar de ello, si necesita del Congreso, Fuerza Popular, y ella como presidenta lo anunció, está dispuesto a aprobar una delegación de facultades. ¿Qué de malo tiene eso? Todo lo contrario, muestra la buena predisposición que tenemos para ayudar a resolver este problema. Mañana se presenta la moción de interpelación a la ministra. Sí, eso está corriendo ya su cauce. Mañana se debate, entonces mañana se sabe y se va a poner fecha para la interpelación. Mañana el presidente da a conocer solamente. Va a haber un próximo pleno en donde se pondrá al debate si se admite o no y luego se citará a la ministra. Sí, y son 40 las preguntas que se han propuesto, ¿no? Entre todas las bancadas, ¿no? Entre todas las bancadas. Sí, hay algunas que dicen, ¿por qué no sincerar el fondo de las evaluaciones docentes que hasta hoy solo han servido para quitarle estabilidad a los maestros? ¿Por qué se utiliza este mecanismo para despedirlos? ¿Hay constancia de que esto ha ocurrido, de que las evaluaciones han servido para despedir maestros? Eso tendrán que contestarlo, responderlo, me imagino yo, los representantes del Frente Amplio, que son los que han emitido o han elaborado esta pregunta. ¿No? Respecto a por qué hay 3 tipos de colegios, por ejemplo, los colegios de alto rendimiento, los colegios de jornada escolar completa y los otros. Se ha hecho un manejo elitista de la educación. ¿Eso lo han propuesto ustedes también? Nosotros hemos planteado cerca de 16 preguntas. 24 preguntas fueron del Frente Amplio, ¿no? ¿Y cuál es el ánimo de Fuerza Popular? De escuchar a la ministra, de que nos explique en cada una de estas preguntas, nos dé respuesta, nos explique qué pasó, por qué dejaron que esto crezca de esta manera, por qué no se reunieron de inmediato con los docentes cuando reventó esto en el Cusco, por qué recién han reaccionado y han pedido la participación del Congreso cuando ya no daban para más, cuando se les escapaba de las manos, cuando el gremio del magisterio los tenía hackeados, cuando los jóvenes están a punto de perder el año escolar. ¿Por qué han esperado tanto? Yo espero esa respuesta de la ministra. ¿Y tiene la ministra, según Fuerza Popular,
alguna posibilidad de responder favorablemente a las preguntas? Bueno, esperamos, ¿no? Esperamos. Ser ministro no solo significa andar en circulina o que te hagan los honores. No, lo que pasa es significa que también tomar decisiones en momentos importantes. Una crítica muy frontal y muy abierta. Entonces, uno siente que se ha adelantado un juicio sobre la gestión de Marilú Martens y que lo que viene aquí más bien es una interpelación que daría pie a una moción de censura. No, yo no quiero entrar en el terreno de la especulación. Aquí lo que está en curso es una moción de interpelación impulsada por cerca de 4 representantes o 4 bancadas: Fuerza Popular, Frente Amplio, el APRA y Acción Popular. Y lo que tiene que hacer la ministra es ir bien preparada para poder, con argumentos sólidos y contundentes, responder cada una de las preguntas. A partir de ahí nosotros tomaremos una decisión y evaluaremos, ¿no? Correcto. Durante la campaña electoral, o mejor dicho, después de la campaña electoral, cuando gana Pedro Pablo Kuczynski y es derrotada Keiko Fujimori, ella se dirige a su electorado y dice: voy a aplicar mi plan de gobierno a través de proyectos en el legislativo. En materia de educación, ¿cuáles serán esos proyectos? Bueno, hemos impulsado, por ejemplo, un proyecto de ley que ya es ley, para cuarto y quinto año y media sigan cursos de carreras técnicas, los jóvenes de secundaria, para la ley de los institutos, para que los jóvenes que estudian 3 años a través de un instituto técnico puedan luego convalidarlos y estudiando 2 o 3 años más puedan recibir un título a nombre de la nación, entre otros proyectos. Pero es lógico que un partido político que aspira a ser gobierno tenga un plan y luego ese plan, a través de su bancada, pueda traducirse, pueda plasmarse en leyes que van en beneficio de los jóvenes, en beneficio del Perú. ¿Quién se beneficia con estas 2 leyes que le acabo de mencionar? Nuestros jóvenes, que ya no van a terminar quinto año y media sin saber qué hacer, van a terminar con un oficio, con una carrera técnica. ¿No sienten que han fracasado tras los resultados de la reunión de hoy? Lo que siento es que el país está fracasando al no poder darle una solución a nuestros niños, a los padres de familia que están esperando ver cuándo regresan sus hijos a las aulas. Lamentablemente con esto perdemos todos. En eso tenemos que ser claros. Aquí no se trata de encontrar cabeza de turco, ver a quién linchamos, a quién le cortamos la cabeza. No, no. Lo que estamos tratando de hacer es ver cómo ayudamos a resolver un problema que le corresponde al Ejecutivo resolverlo, porque no hay que olvidarnos, Mávila, que quien está gobernando es Pedro Pablo Kuczynski junto a su premier Zavala y a sus ministros. Nosotros del Congreso estamos haciendo todos los esfuerzos para ver cómo ayudamos a darle una solución. ¿Cuál fue el peor error del Ejecutivo? Al margen de dejar que pase el tiempo. Pero no nos trasladen a nosotros la responsabilidad como si fuera Fuerza Popular la que estuviera en el gobierno, ¿no? ¿Cuál fue el peor error al margen de dejar crecer la huelga? ¿Cómo lo hubiera manejado Fuerza Popular de ser gobierno? Esta huelga es la resaca de la gestión de Saavedra, del ministro Saavedra. Algunos no lo quieren ver así. Pero estos problemas se han debido de resolver muchísimo antes. En lugar de gastarse 858 millones en acompañamientos, en que vaya una persona, se siente en el aula con su laptop, y en publicidad o consultorías, han debido ver de qué manera ese dinero se utilizaba para ir mejorando progresivamente los ingresos salariales de estos maestros, ver cómo se mejoraba la infraestructura de las escuelas. No se hizo. Algunos, hasta el presidente ha dicho que Saavedra es el gurú de la educación del mundo, un gurú que te deja con una huelga a punto de explotar y que tiene 70 días sin resolverse. Ustedes no hubieran continuado definitivamente con Saavedra. Ahora la pregunta es si continuará Martens y si a esa interpelación le sigue la de Basombrío y le sigue la de la ministra García de Salud y las otras que se han venido voceando. ¿Cómo va eso? No tenemos una lista negra con gente que va a ser interpelada. Lo que nosotros tenemos es una evaluación de sectores que están siendo muy mal manejados, no solamente educación, salud. ¿Quién puede negar que las condiciones de los hospitales son lamentables? Que cuando uno entra a una emergencia en un hospital, ves a la gente atendiéndose en el suelo, en las camillas, no tiene cuarto, no tiene medicina. En un año es un poco complicado solucionar todos los problemas del país. Por supuesto, ¿no? Yo lo que digo es que hacemos una evaluación de cada sector. Pero obviamente, con una crisis como la que estamos enfrentando en educación, ¿cómo no la vamos a convocar a la ministra del Congreso para que nos dé explicaciones? Entonces sí va a ser interpelada la ministra de Salud. No, no he dicho eso. He dicho que hay sectores que están en problemas, pero no tenemos una lista el día de hoy para decir, ya, check, esta sí, esta no. No, no es así.
Además, acuérdese usted que la moción para interpelar a Martens, a la ministra de Educación, ha sido promovida por el Frente Amplio, Correcto. ni siquiera por Fuerza Popular. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué ocurrencia, gracias a ti. Y de verdad, lo único decir que todas las fuerzas políticas en este momento tendríamos que unirnos los ciudadanos, porque realmente los que están perdiendo son los estudiantes. Tiempo muy, muy valioso. Gracias. Eso es lo que anhelamos todos. Vamos a la pausa, pero nosotros regresamos con un debate sumamente interesante. Un debate que tiene que ver con lo que son las cunas salvadoras, la posibilidad de que una madre deje a su bebé, de abandonarlo en una institución, en un hospital, y que este niño pase a la custodia de esta institución para que pueda encontrar una vida mejor. Es lo que propone el proyecto, pero hay muchos cuestionamientos al respecto y los vamos a conocer tras la pausa. Muy bien, iniciamos este segundo bloque en 2017 con un tema muy importante y que tiene que ver de alguna manera con lo que hemos venido hablando. Antes nos preocupábamos de la huelga, de la situación de los estudiantes del país, ahora nos vamos a preocupar de los niños. Hay un proyecto de ley presentado por el congresista Johnny Lescano que tiene que ver con la reglamentación o el nacimiento de un sistema de cunas salvadoras. Él está aquí con nosotros para poder compartir cuáles son los criterios y por qué cree que este es un buen proyecto de ley que podría coadyuvar o ayudar a la niñez en nuestro país, pero también está con nosotros una de las personas que se ha opuesto, o las instituciones que se han opuesto a esta propuesta porque la consideran una especie de legalización del abandono, para ponerlo en una línea. Está Susana Chávez, directora de Pronsex. Quisiera empezar por las damas, pero me parece que el proyecto de ley primero lo debería explicar el congresista Lescano. Así es, congresista. ¿Qué tal, Mávila? Buenas noches a la señora. Fíjate, este es un proyecto de ley absolutamente humano que tiene que ver con empoderar a la mujer. Y no es, como se ha dicho, abandonar a los niños en las manos del Estado. Durante todos estos últimos tiempos, y mucho antes, obviamente, se da cuenta, por ejemplo, en los medios de comunicación, que a niños los dejan en un terreno abandonado. Pero explíquenos en qué consiste. Perdón, por eso quisiera que... Sí. Resumirte el asunto para decirte en qué consiste. Okay. Los dejan en basurales, niños recién nacidos, en gradas, en las puertas de los templos, etcétera, etcétera, esto con el peligro inminente que constituye un abandono de ese niño. Entonces, primer punto, el proyecto propone que la madre que se encuentra en este estado de vulnerabilidad o riesgo, porque la mamá para hacer eso tiene que estar en una situación de riesgo o ser una mujer vulnerable. A esa mamá que nadie le ayuda, que está en una situación difícil, límite, decirle, oiga, aquí está su Estado, aquí está su gobierno, aquí están sus autoridades, entréguelo al niño, aquí lo vamos a cuidar. ¿Y de qué manera el Estado podría ayudar a esa madre? ¿Cómo? Lo recibe al niño, lo tiene en el INAVIF, es la institución encargada para estos efectos, lo cuida ahí, la madre puede tener, digamos, un soporte psicológico, ayudarla, orientarla, pero mientras el niño no está pues en la calle, porque si no, estamos cerrando los ojos a la realidad y estamos proponiendo que sigan botándolos a los niños en la calle, abandonándolos en los templos, en las graderías, entonces, en los terrenos baldíos. ¿Funcionaría únicamente con el INAVIF? Obviamente, es decir, así lo dice el funcionaría dictamen, con el INAVIF, porque el INAVIF ya saldría... tiene la infraestructura correspondiente para recibir a estos niños. Ahora, no van a ser pues 1000, no van a ser 2000, 3000, las mamás son conscientes, pues las mamás cuidan a sus niños. Son mujeres en estado vulnerable, en riesgo, en situación difícil, o no hemos visto en los medios de comunicación que ustedes mismos dan cuenta de que dejaron a un niño abandonado en la calle con el consiguiente riesgo. Ahora, a ese niño no lo podemos recepcionar, no lo podemos acoger en su gobierno para cumplir con el artículo 1 de la Constitución y salvar a una persona y además pues darle la posibilidad a la mujer
vulnerable. Usted corregirá ¿no es mis cierto? notas, pero lo que yo tengo aquí dice el proyecto Nacimiento Confidencial y Cunas Salvadoras de número 211-2016 o ley que regula el nacimiento confidencial y ampara al expósito. Se trata de lo siguiente: establecimientos de salud públicos y privados y organizaciones de fines de lucro acondicionarán en la parte externa de sus locales cubículos, buzones o incubadoras para que pongan bebés. De estos pueden hacer uso las madres que no deseen conservar a sus recién nacidos y la gente que se encuentre bebés abandonados en las calles. Normalmente los llevan a una comisaría. Los buzones servirían para que los dejen ahí de modo anónimo y seguro. El establecimiento en el que abandonen al bebé dará aviso al Ministerio de la Mujer para que proceda el trámite legal y lo lleven a un albergue o le den en adopción. Exacto. ¿Es correcto? Bueno, Ese es el proyecto de ley. perdón. El dictamen es distinto, pues no hay que mentirle, porque hemos visto algunas páginas, unas ONGs que comienzan a decir, oiga, los están botando a los niñitos como un colchón viejo. No es cierto. Los niños ya están en las calles, esos niños están abandonados con el subsiguiente peligro que se encuentran en esa situación. Podemos darle la sí, palabra pero yo a- quisiera terminar con las preguntas que tú me has hecho, Mávila. Esto no es parte de la ley que está proponiendo entonces. ¿Perdón? Lo que acabo de leer no es parte de la es que ley. no es cubículos. Eso es una propuesta inicial del proyecto y ahora se ha dicho que la mamá que está en una situación vulnerable se acerca al Estado y diga, señor, yo no puedo crear al niño por un X Sin situación. cubículo. No es un cubículo. Se acerca donde una autoridad encargada, la autoridad hace un análisis de la mujer, si está en estado vulnerable, no está en estado vulnerable, y toma la decisión para acoger a ese niño. Entonces, nada tampoco tiene que ver habrá con los anonimato buzones, los tampoco. cubículos. No. el proyecto- Perdón. el Pero hay que proyecto de ley aclarar no bien. dice eso. Segundo lugar, no es cierto. Miente la gente que se opone a este proyecto, miente con descaro al decir que se van a desvincular a la mamá del niño. La mamá va a seguir teniendo vinculación con el niño porque es su mamá. Lo que hace el Estado es acogerlo al niño que está en una situación de abandono o de riesgo. La mamá va a seguir teniendo la patria potestad. La mamá va a seguir viendo la situación de identidad. Salen con unos mensajes en internet que francamente muestran tanta mala fe para atacar este proyecto. ¿Por qué no escuchamos a pero con Proceso? esto termino. Y Sí, con está esto bien. aclaramos Sí, finalmente perdón, pero con esto su termino. propio proyecto de ley. Dice que le quitan la identidad al niño. Si en el dictamen está garantizado que el niño no pierde su identidad frente a los padres. Por Es eso. pura mentira. Ya. Quisiera Bueno, saber por qué se opone. Creo ¿no? que le Ok. corresponde Sí, claro la que sí. palabra a la Sí, representante. bueno, a mí me de parece Proceso, sí. sumamente interesante escuchar al congresista porque creo que está retirando su proyecto de ley. No Y estamos eso retirando el creo proyecto que de eso ley, es no, no es importante, así, vamos pues. porque a lo dejar que que se ella está comience. refiriendo el congresista es a la política de adopción que ya existe en el país. No existe, Y no existe, como que no señora. existe, por supuesto que hay una política de adopción donde se garantiza justamente la situación y la protección de los niños en abandono. El proyecto de ley propone, por eso justamente el Ministerio de la Mujer se opone a este proyecto, por eso UNICEF y las organizaciones que se encargan de la protección se oponen, porque plantea efectivamente dos figuras que en el Perú no existen. Una primera figura es efectivamente lo del nacimiento confidencial, que ha Bueno, señalado el que ahí proyecto que se yo tengo habla. en la mano dice eso. Ya, No, este y el sí, otro mire. proyecto y el Perdón, otro yo quiero componente aclararle es lo siguiente. son las cunas salvadoras. Este es un proyecto. Sí. Sirve para discutir un tema en el Congreso. Este es el texto sustitutorio aprobado en la Comisión de Justicia. Entonces, Eso ¿se está lo han retirando este proyecto? no se está retirando. Eso ha servido para encarar el problema, para discutir que todo el mundo sabe cómo se presenta un proyecto y en el debate se puede hacer modificaciones, se puede agregar. Bueno, en mire, realidad, aquí está, a ver. este es el dictamen. Ya. Entonces vienen a sí. mentir. Bueno, no, vienen a- nadie Igual está los aspectos mintiendo, son- nadie está No, mintiendo. sí está El mintiendo, proyecto porque de usted usted sabe que primero el proyecto incluye- entra y se aprueba un No, el dictamen. proyecto que usted ha presentado es un proyecto que tiene dos componentes, el nacimiento confidencial y las famosas cunas salvadoras. Obviamente a cualquiera le da vergüenza exponer cunas salvadoras y es por eso que definitivamente... ¿Vergüenza por qué, no, señora? porque es un mal proyecto. No, porque pues, es un señora, proyecto no puede y le voy a usted explicar. ofender eso a No, las le voy mujeres, a, no, le decir voy que a eso y a explicar los por qué. niños. ¿Por qué Una le cuna voy a salvadora no explicar? es una Porque, vergüenza, ¿sabe por pues. qué? Por Vea las usted que condiciones miente, de insulta, indignidad. califica. No, pero déjenos No a que tiene exponga una- sus pero- argumentos. Permítame, eso no es argumento, porque pues. no, le estoy diciendo, por las condiciones de indignidad
que someten a los recién nacidos ¿Indignidad por qué? ¿Salvarlo de una calle en peligro, de un perro, de algún peligro? Sí, no, ¿eso es indignidad? No, adopción sí se puede hacer con esas No, pues, señora, características. ¿qué hacemos con un niño? Ya, Con un niño le que está en voy la a calle. Yo le pregunto eso. Yo le voy a explicar bien. Ojo, este es un proyecto que estaba planteado para el primer mes de nacimiento y donde consistía que se disponían que los hospitales y los establecimientos de salud y las instituciones privadas en salud y organizaciones sin fines de lucro reciban a los recién nacidos que sus madres no lo quieren. La alerta que se puso sobre este proyecto es que definitivamente, por un lado, desatiende que ya tenemos una política de adopción en el país. Hay un programa de adopciones en el país. Y lo que se plantea esta figura es que rompe con ciertos principios básicos. ¿Por qué? Porque en este proyecto, por ejemplo, se plantea que cualquier persona puede dejar a este niño en abandono, este recién nacido Totalmente en abandono. falso, señora. Esto, Totalmente así está falso. su proyecto. Dice Permítame, Sí, pues. porque encontré, yo también quisiera participar, acá usted me alcanzó el dictamen, dice capítulo 2, nacimiento confidencial, artículo 6, solicitud de nacimiento confidencial. La mujer gestante que se acoja al nacimiento confidencial presenta la solicitud por escrito o verbalmente, completando el formulario elaborado para tales efectos, en sobre cerrado ante el Centro de Asesoramiento y Apoyo para el Nacimiento Confidencial con la siguiente información: nombres y apellidos, fecha de nacimiento, copia del documento, nombre ficticio con el que desea figurar en el procedimiento, entendemos que es un nacimiento confidencial, uno o más nombres masculinos o femeninos para el concebido, nombres y apellidos del padre o supuesto padre de ser el caso, domicilio, teléfono o correo electrónico donde puede ser contactada de manera indubitable con la finalidad de que se le comunique el inicio del procedimiento de nacimiento confidencial. La pregunta que entiendo, o una de las situaciones que advierten quienes están en contra de esta alternativa, es qué pasa si estamos hablando de una mujer sometida, por ejemplo, al proxenetismo. La chica que trabaja, o una menor de edad, que es su padre no obligada, quiere. los padres no quieren, o el proxeneta no quiere que la chica tenga al niño, y por lo tanto la presionan para que ella se desprenda de la criatura. Acogiéndose a la solicitud de nacimiento confidencial podría hacerlo. Perdón, cuando es menor de edad, tiene que ir con su padre, con sus padres. Punto 1. Y estamos hablando de un segundo supuesto de que no estamos hablando del recién nacido. El recién nacido, que no es que cualquier mujer vaya. Señora, lea usted bien el proyecto. Dice, mujer que está en estado de vulnerabilidad o riesgo, no le mienta al país. Esa mujer solamente puede llevar al niño para que lo tenga el Estado mientras pase su situación de riesgo. ¿Por qué Eso no de acá. mantener la ley de Segunda adopción? propuesta es cuando la mujer no quiere abortar. No quiero abortar, porque no hay una opción. Perdón, Mavi. Nadie obliga a Entonces abortar. yo voy y digo, no quiero abortar, pero este niño no puedo tenerlo por una violación, por cualquier situación, pero no quiero matarlo al niño porque es un niño inocente. Lo entrego al Estado, en vez de matarlo con el aborto. Y tengo que dar todos pues, mis datos para que el Estado los tenga. No para que se publique, para que el Estado los tenga y pueda seguir teniendo su identidad de ese niño. En o sea, este país yo veo hay qué de miles malo de hay en niños esas propuestas. adoptados. ¿Qué de malo hay en esas propuestas? No puede responder la señora. Hay miles de niños adoptados que se han hecho bajo las leyes peruanas. ¿Pero qué tiene que ver la adopción, señora, ¿por con qué? estos supuestos? Porque, por supuesto, No, los son niños absolutamente pueden dar... impertinente. ¿Por qué? Claro, dígame ¿Por usted qué? qué hace usted con una mujer embarazada. ¿Está mal que vaya al Estado Nadie a que le dé va a a luz? obligar a ninguna ¿Está mal? mujer. En vez de ponerse en peligro Pero de un a aborto. lo que se ¿Está refiere, mal? si me permite, eso. congresista Sí se está Lescano, discutiendo- está sí se discutiendo a lo está que se discutiendo eso. refiere la representante de Pronsex es si haya una ley de adopción que, Es que tiene que abre ver- el camino a Pero una por mujer que no supuesto. puede tener a su hijo, no basta con que la señora se acerque y entregue en adopción a ese niño. Bueno, ¿y si qué eso hacemos con- existe, ¿y si qué eso hacemos existe con los ya, niños que están en las calles que los votan? Eso no tiene que ver nada con la adopción. ¿Por Estamos qué? hablando de niños que los dejan botados en las Es calles. que Pero la entonces, política la mamá- de adopción si la mamá es ya una lo había política adoptado, del por Estado. favor, pues la A ver. adopción, mi querida Mávila, tú sabes, pues. Pero si el dura niño ya- meses. a ver, yo El No, niño no, es no. ilícito Para dar que un la proceso de mujer, no, adopción. no, 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 Pero no. ¿qué hago en Para ese yo momento? adoptar a un ¿Qué hago- bebé, qué por hago en ese supuesto, sí. momento? Pero una madre que va a dar en adopción debería tener todas las facilidades. Por lo tanto, no se puede decir en esos términos.
INAVIF en este momento tiene una cantidad de niños que no puede necesariamente O acomodar sea que lo en que usted políticas quiere que un niño que esté en la calle abandonado no lo reciba el Estado. Usted lo ¿No está quiere usted diciendo, eso? pero nadie, claro que usted se opone a nadie eso. está diciendo eso. La adopción, señora, No, usted señor, sabe que es un nadie- procedimiento legal, No. Mávila. La Congresista, adopción, déjela perdón. terminar, por Está bien, favor. pero que hable pues Este con es un- propiedad, Sí, porque vamos a hablar del la caso adopción- del niño abandonado. Y con eso termino. La adopción, esto es un procedimiento legal. ¿Cuánto ¿Por dura qué una no adopción? hacen un proyecto de ley Meses y para años, mejorar la perdón, adopción? pero estamos hablando de niños que están en la calle, abandonados en terrenos baldíos, en basurales. ¿A esos vas a iniciar un proceso de adopción para entregarlo al Estado? Por favor, Mire, tienes que tomar pues una a ver, determinación inmediata. Digamos, el Eso es lo que se proyecto está que proponiendo. propone entregar a los establecimientos de salud la recepción de los niños. A establecimientos, como bien conocemos, los hospitales y los establecimientos no tienen capacidad para cuidar, para proteger a los No es bebés. cierto eso, pues. Tiene No ha capacidad leído para la señora tratar el dictamen. enfermedades, pero no para proteger. Perdón, Entonces, se les hay que está leer el dando, dictamen. se les Ahí está se dando responsabiliza al responsabilidades INAVIF, al que Ministerio no- de la Mujer. Pero, por favor, señora. ¿cuál es la diferencia? No ha leído usted No, pues ¿cuál el es la dictamen. diferencia? Usted se ¿Cuál opone es? por oponer. Yo Ustedes no. están a favor del aborto y el aborto y todo lo demás del El aborto es una discusión aparte. Nosotros tiene lo que ver con estamos- esto. Dele a la mujer nosotros- otra alternativa. Dele a la mujer la posibilidad de que en vez de Nadie abortar, está le entregue al obligada. Estado, Usted que está salve esa vida equivocado. de un inocente y se lo Ninguna entregue al Estado. persona. ¿Usted ¿Por qué cree? el aborto? Ustedes Porque dicen usted empoderar a la cree. mujer. Empodérala a la mujer, Pero dándole no otra opción. bajo el supuesto, Pero lo que hacen ustedes no es bajo el supuesto de poner cegarse, una cuestión taparse los indigna ojos a un niño. y bueno, no, su a ver, posición a ver. A ver, No, si no, entiendo extremista, bien, ¿no? si entiendo bien, la señora que está en esa situación que describe el congresista sí tiene el camino abierto para entregar al niño en adopción. Absolutamente. Usted Pero tocó ¿cuánto en dura cual- una adopción? No, ok, ¿Cuánto vamos, dura una podemos adopción? trabajar Tenemos mejor que en tomar esa ley, una congresista, decisión por favor. urgente, pues. Mejor Ok, en esa entonces, ley. ¿por qué no trabajar un proyecto de ley para acelerar o facilitar los procesos Las de entregas, adopción? y Porque no en usted esas acaba de condiciones. mencionar una situación completamente diferente. Usted no habla de una mujer que va a ir a entregar el niño. Usted habla de un niño abandonado en la calle. Ya, y acá en lo vez que de se que lo dice... abandone al niño, Correcto, en vez de que que lo se abandone... vaya esa mujer que está desesperada, o sea, va a seguir todavía un proceso de adopción para entregarlo. Por favor, tienen que tomar una determinación rápida, ir al Estado acá dice, y los ponerlo en buenas establecimientos manos, de en salud, y seguridad. estoy leyendo ya su dictamen, los establecimientos de salud implementan ambientes adecuados, debidamente acondicionados en sus infraestructuras para que las madres que no pueden o no deseen conservar a sus hijos recién nacidos les entreguen de manera anónima y segura, tomando contacto con el Ese personal es el responsable problema. del ¿Y quién es el establecimiento personal? o Ese es el institución problema. para la Pues. atención Ese inmediata es el del niño. problema. La Ese es pregunta Dinavit. es, ¿puede el Estado, donde el 60% de los equipos que hay en los hospitales no funciona, donde tenemos problemas de reclamos salariales por parte del equipo médico, donde hay una serie de carencias, no hay medicinas, No O hay sea, por condiciones esa de razón no vas a cuidado. salvar una vida. No, es que no no. vas a salvar Le una pregunto, vida. es la Es decir, para función esa de los mujer que está en riesgo, hospitales. no puede ir a su estado. No es para que, función oiga, no del puedo tenerlo, hospital. dijo. No Recíbalo usted, es por favor. Estoy función en del emergencia. hospital. Estoy en un estado vulnerable. ¿Qué No es alternativa función. ofrece Por Pronto favor, Proceso? o sea, esa no es en el caso que dice justificación, el querida congresista, Mávila. ¿qué Primero, yo alternativa creo que ofrece? nosotros tenemos políticas que ya vienen atendiendo en este momento a partir de INAVIF quieren y los hacer nada. mecanismos. Y definitivamente eso permitiría, si se eliminan ciertas trabas, a facilitar a las mujeres que no quieren tener sus hijos, efectivamente a darlos en adopción. De hecho, el Estado también tendría la oportunidad de trabajar un mejor encuentro con sus hijos de embarazos no deseados, porque hay efectivamente mujeres que tienen embarazos no deseados y no se resuelve el problema dejando en abandono ¿Cómo a lo las criaturas. No es en Por abandono, ejemplo, pues, señora, al contrario, lo nosotros dejo en buenas tenemos manos. en el Lo dejo Perú en manos del programas Estado, que bien podrían cuidado. contribuir a ese encuentro entre las mujeres y sus hijos. Ahora, el Los congresista propios dice establecimientos. por qué el A la Estado A no ver, puede salir en defensa de esas vidas que en situaciones Artículo límite 1 de la terminan, Constitución. ¿sabe por qué? Artículo Que 1 de la terminan en Constitución. basureros. ¿Por qué el Estado no puede? Primero, porque estas situaciones que podrían darse, en realidad se están dando en establecimientos y en lugares donde las mujeres no tienen esta posibilidad de una mejor información acerca de la adopción. Sí debería haber mecanismos para facilitar la entrega si esto se da en ese sentido. O sea, hay que mejorar la ley de adopción. Muy bien, ¿Y cómo se discutan la ley. facilitaría la Opciones. entrega? ¿Cómo se facilitaría la entrega? No es una idea
digamos, a considerar la que propone el congresista Lescano, de que en los hospitales, en lugares... En otros digamos, países la adopción se planea desde un principio. no, pero en este se caso planea. no podemos aplicar la realidad de los otros países a la nuestra. No, Porque... pero lo digo. Por ejemplo, si una madre efectivamente no desea, porque acá también lo señala, en este caso del nacimiento confidencial, ya la madre tiene una decisión explícita de entregarlo. Ese mecanismo ya existe en el país. Ese mecanismo ya existe en el país. Por lo tanto, aquí lo que hay que garantizar que se preserven ciertas condiciones. ¿Por qué, Mávila? Hay que ver no hay que estimular la entrega de los niños porque la recomendación internacional O sea, que lo dejen es que los abandonados en las niños calles. menores de 3 años no Por es favor. recomendable la institucionalización. Y aquí lo que plantea es más bien fortalecer la institucionalización, la crianza institucionalizada de los niños. Lo que hay que ver, si la política de adopción no es suficiente, hay que trabajar también otras alternativas para que justamente, primero, trabajar con la propia mujer para que estos embarazos y estos hijos que nazcan sean aceptados por sus madres. pero, y ahí el apoyo a ver, psicológico y ahí todo lo que tiene que Eso haber. de la Y el adopción darse a la mujer que tiene un niño y que no lo puede tener, le están obligando a que le entreguen adopción, es decir, que se desprenda, más bien que deje su identidad del niño. Nosotros aquí ¿Cómo que decimos, deja? No. la mamá que no puede criar porque está en una situación difícil, que lo entrega al Estado, pero que no pierda la identidad, la maternidad con el niño y luego lo puede recuperar. Pero la si la señora mujer está, no quiere criarlo, el tema es ese. no, es un estado límite, un estado de vulnerabilidad que puede pasar y recuperar el estado del niño. Pero usted me acaba de Mientras decir, en tanto, lugar de que el ya niño no, termine ese es en otro un basural, proyecto. que vaya a Es pasar otro a manos del proyecto. Estado. en manos del Estado para que Ya. lo cuide, Entonces, sí. para que lo ponga en Ya, emergencia. pero en para ese que... caso, ¿cuál va a ser el vínculo Es de la otro madre proyecto. O sea, tiene que conservar pues el vínculo de la Pero madre. si la mamá ya lo dejó de nacer. Lo dejó porque no puede, está en estado ¿Cómo va a vulnerable. ser Hay el mujeres Estado? que están en ¿Buscar a la extrema mamá? pobreza. ¿Eso es lo que propone también el proyecto? ¿Buscar a la mamá? La mamá no va a perder el contacto con el niño. Pero ¿cómo no lo va a perder? A ver, pongamos O sea que un si caso tú lo concreto, entregas en un congresista, lugar para caso que lo concreto. cuiden al niño, me encuentro un niño, automáticamente a ver, pierde el vínculo. como ciudadana. Por ¿ok? favor, Me lo que encuentro... está planteando la señora es que cualquier mujer que está en estado vulnerable, que lo entregue. No, Lo entregue es que hay y se varias desprende de la expresiones. maternidad. No es así, Si pues. yo encuentro un niño en La- el basural, lo llevo, Lo llevas pero lo y llevo dejas ahí. yo. Lo llevas tú. Yo no tengo pero idea si hay quién una es la mujer mamá. desesperada, en vez de dejarlo en la calle, en un basural, va al Estado y dice, cuídemelo porque estoy en una situación de emergencia. Lo pongo en sus manos para que usted Eso lo se cuide. puede hacer Entonces, ahora. por favor, la señora está planteando que en todos esos casos, la mamá le entregue adopción. Es decir, se desvincule del niño. No Por favor, necesariamente, señora, no. La por favor, adopción están hay un proceso, desinformados. hay una Ustedes hablan por hablar, hay una y lo único que hacen es política de oponerse prevención, y no hay dan una la política posibilidad de que la mujer prevención. tenga mayores Usted ha herramientas. cambiado Está usted radicalmente no, señora, toda eso lo la ha cuestión. hecho la No. Comisión de Justicia. El proyecto Tiene usted que suyo aprender y el proyecto procedimiento. Lo que suyo, ustedes están yo, el aborto y el aborto. Y ese es el discurso de ustedes. esa es su Ese es el visión, discurso de ustedes. No hay más. No le esa es su no le idea. quiere dar a las Esa mujeres es su idea. mayores herramientas. Esa es su idea, Y pero siendo yo no le- mujeres, lo lamentable es que siendo mujeres no le quieren dar mayor Nosotros herramienta a las no mujeres. podemos Es plantear decir, solamente por este camino, por ninguna los otros cuestión caminos no. que disminuya la No le dignidad interesa a los niños a que las lo voten en las personas. calles o Ese que es las mujeres un- se sometan al aborto. La- en vez de el recurrir al proyecto Estado para que les suyo ayude. era un Por proyecto favor, que no, ignoraba señora, a los ese es el niños dictamen y de la la condición comisión de los y ese niños. es el proyecto que se va a Correcto, discutir. el tiempo nos ha ganado, quisiera comprometerlos a un nuevo debate porque esto se va a discutir todavía. Este Hay dictamen dos aprobado, supuestos. ¿sí? La mujer que tiene su guagua, que no puede tenerla, que no puede criarla, la entregue. Y el la niño que mujer ya está- embarazada, en riesgo también, recurre al Estado para que la proteja. Pero contemplemos Ellos también no al niño quieren que eso. está en abandono No quieren ya. empoderar a las mujeres. Porque no las quieren comisarías someterla ahora a una serie a cada rato de- enfrentan el escenario de tener que atender a un niño cuya madre simplemente lo dejó. Bueno, y ¿está encargan bien a los o está mal? hospitales en ¿Está bien o situaciones está mal? que no les pero lo corresponden. están haciendo ya las comisarías. A lo que Pero voy es a que no, este dictamen pues, todavía se pero va a no es discutir. así, pues, no es Bueno, en la congresista, comisaría. a ver. Tú das cuenta, Mávil, en los entiendo. noticieros que Sí. los dejan a los chicos votados. Así es. ¿Está bien que no los voten y que llevan Estado? ¿Sí o no? Mire, yo de ¿Sí verdad... o no? Dime. Se ¿Cómo? logra Porque con si la no, política de tú protección estás- de los menores. No, No, a ver, pues, usted no puede está responder, ignorando no puede lo Señores, que... responder señores, porque no hay los respuesta. comprometemos a un próximo debate. Vamos a ver qué ocurre con este dictamen, que Hay que en efecto aprobarlo, es porque yo creo que es distinto proteger a al la proyecto mujer de y al ley. niño. Así es, Vamos el a ver proyecto cuando de ley. entre No eso puede. al debate. Algo Por bueno favor, que ha habido déjeme en cerrar este el proceso. proceso. No, no, no.
es algo diferente bueno. el proyecto que el dictamen. No. El proyecto fue la base, Algo el bueno, inicio. no. Y el Ok, dictamen, esto fue el te voy a inicio mostrar. y este es No, el no, dictamen. Lo que se va a debatir es el dictamen, no el proyecto. te voy a mostrar. Señores, fue el tiempo nos un ganó. Te voy a mostrar las firmas de los El legisladores inicio que han... fue un Aquí está, Frankenstein. mira. Y qué Correcto. bueno, Mira, que ya no aquí están esté. las firmas de Ya. todos los legisladores que han aprobado ese dictamen. ¿En base a qué se aprueba un dictamen? En base a un proyecto. A un Por proyecto, favor. a un proyecto que Procedimiento fue legislativo básico. Señores, Si no nos saben ganó el eso, ya tiempo. mejor ni hablen del Definitivamente tema. es un tema sobre el que tenemos que seguir hablando porque se trata de proteger a nuestros menores Y a en la situación mujer. de riesgo y a la también. mujer peruana también. Ha sido un placer estar con ustedes también comprometidos para un próximo debate porque el tema lo requiere. Ya vimos que necesitamos más tiempo. Ojalá haya mañana mejores noticias para todos. Los dejamos con Noticias a las 10. Muy buenas noches.